Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Bueno, pues el tema que vamos a ver el día de hoy en el presente video es estructura y arquitectura de bases de datos. Bueno, tenemos dos formas de estructurar las bases de datos. Una sería la estructura lógica y otra sería la estructura física. Pero bueno, pues es claro que la forma de física de cómo estén almacenados los datos es independiente del concepto que tengamos de ellos. Son el conjunto de programas que saben cómo traer, unir y mostrar los datos, así como aquellos encargados de almacenarlos, los que le dan coherencia al concepto de base de datos. Es importante conceptualizar esto porque del diseño de la estructura lógica de la base de datos depende toda la funcionalidad del sistema. Almacenar datos en una base de datos aprovechando solamente la estructura física no ofrece relativamente ninguna ventaja. En cambio, un buen diseño de acuerdo a la naturaleza de los datos y a la forma de cómo serán exportados hace toda la diferencia. Un gran problema es la inconsistencia de datos. Digamos que empleamos un archivo secuencial para almacenar información de cliente y supongamos que tenemos varios programas que utilizan esa información y que en un momento dado se pueden ver registros duplicados con atributos diferentes. Finalmente, un terrible problema es la exposición de los datos. En muchos casos nos interesa que ciertas gentes tengan acceso solo a parte de la información. Es de mal gusto que todos los empleados sepan cuál es el salario de los demás. El estándar ANSI Spark. El objetivo principal de la arquitectura ANSI Spark es definir un sistema gestor de base de datos con el máximo grado de independencia, separado de las aplicaciones de usuario y la base de datos física. Para ello, se utilizan tres niveles de abstracción, conocidos como internos, conceptual y externo. El nivel interno o físico es una descripción de la base de datos en términos de su almacenamiento físico mediante un esquema interno. En él deben especificarse tres clases de aspectos distintos: estrategia de almacenamiento, caminos de acceso y misceláneas. El nivel conceptual se describe la estructura de toda la base de datos para un sistema de información o la parte de él a tratar mediante un esquema conceptual. Este oculta los detalles físicos de almacenamiento y se centra en la estructura organizacional de los datos obtenida al reunir los requerimientos de todos los usuarios, es decir, se centra en elementos lógicos para describir entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones con independencia del sistema gestor de base de datos y de la máquina. El nivel externo es el nivel más cercano al usuario y representa la percepción individual que cada usuario o grupo de usuarios tienen de la base de datos, es decir, de las diversas vistas parciales de la base de datos que tienen los distintos usuarios y por tanto en él deberán encontrarse reflejados solo aquellos datos e iteraciones que se necesiten. También habrán de especificarse las restricciones de uso, como puede ser derecho o insertar o borrar determinados datos de acceso a los mismos. Por tanto,
Se definirán tantos esquemas externos como exijan las diferentes aplicaciones y varios usuarios podrán compartir el mismo esquema externo. Los sistemas de bases de datos centralizados son aquellos que se ejecutan en un único sistema informático sin interaccionar con alguna otra computadora.
Seguimos con la arquitectura de bases de datos distribuida. Una de las principales tendencias de la informática a lo largo de los últimos años ha sido pasar de las grandes computadoras centralizadas a redes distribuidas de sistemas informáticos. Con la llegada de las minicomputadoras, las tareas y el procesamiento de datos tales como el control de inventarios y procesación de pedidos pasaron de mainframes corporativas a sistemas departamentales más pequeños. Estas tendencias han hecho que la industria informática y la comunidad de gestión de datos enfocara su atención a los problemas de gestión de bases de datos distribuidas. Primero, un sistema de computación distribuida consiste en un conjunto de computadores que están conectados entre sí formando una red y que cooperan para realizar una determinada tarea. Un sistema de computación distribuida parte de un problema grande en pequeñas piezas y soluciona cada una de ellas eficientemente de una manera coordinada. Podemos definir una base de datos distribuida o DDB, Distributed Database, como aquella cuyos datos están representados entre más de una máquina, y un sistema de gestión de bases de datos distribuida, que es SGBDD, como el software que gestiona una base de datos distribuida, haciendo que la distribución de los datos sea transparente para el usuario. Es decir, los usuarios actúan como si todo estuviese junto en una sola base de datos. En la arquitectura distribuida, el sistema gestor de bases de datos y la base de datos no están asociados a un determinado ordenador, sino a una red cuyos nodos se reparten las funciones. Una base de datos distribuida es vista por aplicaciones igual que si fuera centralizada. En el sistema gestor de base de datos distribuida, el que se encarga de preservar la integridad, coherencia de la base de datos es el sistema gestor. Sin embargo, existe otra definición mucho menos estricta de la base de datos distribuida, utilizada por muchos fabricantes desarrolladores del sistema gestor de base de datos, según la cual una base de datos distribuida sí permite lecturas y modificaciones remotas, independientemente de que éstas sean transparentes o no para las aplicaciones. Esta definición no es adecuada cuando se desea seleccionar una base de datos realmente distribuida. Se suele distinguir entre sistemas homogéneos y heterogéneos. Un sistema homogéneo es si el sistema gestor de base de datos usado en todas las máquinas es el mismo. Si existe más de un sistema gestor de base de datos, el sistema se denominará heterogéneo. Los usuarios acceden a la base de datos distribuida a través de aplicaciones. Estas aplicaciones se puede clasificar en aquellas que no requieren datos de otros y aquellos que requieren datos de otros computadores. Un sistema gestor de base de datos distribuido tiene las siguientes características: una colección de datos compartidos y relacionados lógicamente. Los datos están divididos en fragmentos. Los fragmentos se pueden duplicar. Los fragmentos se colocan en varios emplazamientos. Dichos emplazamientos están conectados por una red.
Los datos de cada emplazamiento están bajo el control de un sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos en cada emplazamiento puede manejar aplicaciones locales autónomamente. Cada sistema gestor de base de datos participa en al menos una aplicación global. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.